Nos da mucha alegría poder celebrar en este lugar santo, donde experimentamos la presencia maternal de la Santísima Virgen desde hace 54 años, en los que hemos sido testigos del amor de Dios manifestado en su Santísima Madre, en sus 12 apariciones. Con su ternura ha atraído a millones de personas durante más de medio siglo, comenzando desde aquel mayo de 1971, bendiciendo el agua de la fuente, la cual es un gran don, dándonos sus mensajes celestiales de rezo del Santo Rosario, de orar por la paz del mundo, de búsqueda y anhelo de los bienes de arriba antes que los terrenos, de perseverancia en la oración y los milagros espirituales y materiales que se han dado sin cesar. Repetimos con el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Con el gozo pascual de tan grande intersección y protección que nos lleva a Jesús, nos sentimos alegres también por la presencia de nuestro querido pastor Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien preside esta Eucaristía y a quien damos nuestra bienvenida. Qué lindo, sé que muchas personas visitan el santuario, pero que no perdamos el horizonte de este jubileo de la esperanza, que todos saquemos ganancia y podamos adherir a esta oferta de gracia que la Iglesia ha abierto con el Papa Francisco y que seguramente el nuevo Papa cerrará, y que al cerrar el año del jubileo todos hayamos hecho el camino de la indulgencia. Con mucha alegría iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Aunque estemos en un santuario, aunque seamos muy devotos, aunque aquí haya una religiosa, un obispo, bueno, todos, cada uno en nuestro estado de vida, es difícil no faltarle al Señor. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra, dice el Señor. Tomémonos un momento para evaluar los que son esposos, las esposas, los que tienen hijos, los hijos que tienen padres. Todos a veces faltamos, a veces nos equivocamos, caemos y le hacemos daño. El pecado es triste porque le hacemos daño a alguien que no merece nuestro daño, y nos hacemos daño a nosotros mismos porque nos vamos desfigurando. Así que tomémonos un momento en el estado de vida en que estamos, en la misión que el Señor nos ha puesto en el corazón. Revisémonos, y aquí en este santuario, con humildad, pidámosle a Dios que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. He pecado contra ti, he pecado contra ti.
Bueno, para ti, que de toda la fe cristiana, ¿qué es lo central? ¿Qué es lo que a ti te ubica como cristiano? ¿Qué es la pieza por la cual todo se acomoda, que sin esa pieza nada de lo que confesamos, ni de santos, ni de esto, ni de aquello, ni de liturgia, ni de nada, todo eso se perdería? ¿Qué es esa pieza clave que uno debe ordenar de modo que uno sepa, como decirle al maestro que haga una obra y él tiene que saber cuál es el punto de partida? No empieza por el techo, por supuesto, y a partir de ese punto de partida engancha, ensambla, va construyendo el conjunto. Creo que la pregunta es, entonces, si yo le pregunto y me voy con el micrófono, para usted, ¿qué es lo central? Entonces alguien me dice, no sé, la Eucaristía, el otro me dirá el bautismo, el otro me dirá una piedad que yo tengo con un santo, el otro me dirá, yo suficiente con ser mariano, que Jesús es el Señor y punto, yo eso es, o lo que yo recito en el credo, que no lo entiendo mucho, pero yo digo que lo que hay ahí es el conjunto, esa es la pieza clave de todo. Entonces, podría seguir así con ejemplos. Si yo me fuera un niño, me podría responder una cosa, una persona de mediana edad me podría responder otra, y una persona madura en su fe, otra cosa. Ahora, voy a dar una respuesta, a ver si usted, dese una respuesta mental, allá en su mente, dese una respuesta. ¿Qué es lo que es central? La pieza central de toda nuestra estructura de fe se llama la resurrección del Señor. Si usted no tiene esa resurrección como el centro, el quicio de todo lo que sostiene nuestro andamiaje de ser católicos, porque digamos uno podría no ser católico y ser cristiano, y si ese cristiano confiesa la resurrección de Cristo como centro de su fe, pues efectivamente ya tiene el punto de enganche perfecto para saber y sentirse y saberse cristiano. Así que nosotros como católicos, y si hubiese que decirle una predicación a los evangélicos, partiríamos del mismo principio. La resurrección es el punto de partida. Nosotros, ni siquiera confesando que nos duele mucho que lo hayan crucificado, es suficiente. Si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos unos mentirosos, dice San Pablo. Ahora les voy a hacer otra pregunta más difícil. Como el centro de nuestra fe, porque Él resucitó, porque si Él no hubiera resucitado, había quedado una historia muy remota de unos siglos atrás, de hace 2000 años, de uno como tantos justos que merecen, que no merecían un castigo tan bárbaro como la cruz, que era el castigo más eficiente de la época, que no merecía ese castigo, y él no tenía por qué morir así. Habría sido una historia más dentro de otras historias tristes de injusticia que hay en el mundo. Pero no, la diferencia es que él colgó de la cruz y, como dice el credo, al tercer día resucitó de entre los muertos. Dicho eso, aquí voy con la otra más difícil. Y no voy a mirar caras, porque qué tal que me dé por adivinar. Entonces, la otra más difícil es: ¿tú crees en la resurrección de los muertos? Tú, cuando le dije en el credo que les voy a preguntar, ¿crees en la vida futura, la resurrección de los muertos? ¿Tú crees que Cristo ha resucitado? ¿Tu fe es pascual?
Tu punto de partida es la resurrección de Cristo. ¿Y qué tal que tú invoques a un santo como si fuera el parámetro de tu fe y te sientas seguro ahí y no confíes en la resurrección de Cristo? Ese santo no es santo si no hubiera confesado la resurrección, por lo cual llegó a desarrollar una fe de perfección que lo llevó a esa santidad. Todo tiene engranaje en la resurrección. ¿Tú crees en la resurrección? Bueno, les quiero decir esto para que la pregunta no sea tan indiscreta. Muchas personas, muchas, grandes santos de la iglesia dudaron. San Agustín, que lo citamos hoy, San Agustín no se aproximaba a esta fe. Estaba por otros caminos. Uno en la vida hay teólogos que al final no terminan por creer dentro de la iglesia el misterio de la resurrección, siendo tan técnicos y tan teóricos y conceptuales. Se podría decir que dan una explicación de la resurrección, pero no creen en la resurrección. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra esperanza está suspendida. Somos el animal más perfecto porque somos el animal racional, que estamos condenados a muerte, y la muerte es la última palabra. Pero como creemos que Cristo resucitó, no es la última palabra. La última palabra es la promesa de vida del que resucitó, porque Él no resucitó para sí mismo, sino para que nosotros viviéramos. Uno tiene derecho a tener dudas de fe, tiene derecho a dudar de esa resurrección porque no la entiende. Pero les quiero decir que para mí la fiesta más linda, lo que yo más celebro, que ya están cansados de oírme los padres, a lo que le presto atención, para mí el día más lindo de todo el año no es Navidad, ni es el día de mi cumpleaños, ni el de mi tía, no. Para mí el día más lindo del año es el día que la iglesia celebra la resurrección del Señor. Y bueno, ¿y por qué hice todas esas preguntas? ¿Por qué empecé así tan complicado? Porque hoy el Evangelio es muy lindo. Es un encuentro, es el tercero, en el Evangelio de Juan es la tercera vez que los discípulos se encuentran con el Señor. Pero aquí ellos estaban yendo a pescar. Ya habían tenido atisbos de la resurrección. Usted, como yo tuve atisbos de la resurrección en la primera comunión, en la confirmación, algo, porque me confirmaron en brazos, era todavía un niño, no como ahora que a uno le explica. Bien, estos se fueron a pescar. Pedro dijo, me voy a pescar. Y bastó que él dijera, como habían caminado con el Señor, estaban frustrados. En ese momento su corazón era de luto, de derrota, sin esperanza, pues después de esos años detrás del Señor se habían alejado de las redes, del mar, de los peces, del trabajo habitual. Y Pedro, ya como en ese sinsabor, pues me voy a pescar. Y los otros dijeron, vamos también contigo. El liderazgo de Pedro, que hoy no lo puedo explicar porque pero estamos en el contexto de que el Papa que viene es el Papa que encarna este Pedro al que el Señor hoy le pregunta, ¿me amas? Pastorea mi iglesia, que significa aliméntala y cuídala y acompáñala. Esa es la vocación del Papa en la historia. A partir de Pedro, los papas que siguieron tienen ese referente y tienen esa adhesión de amor en Cristo resucitado. No un Cristo recitado, que uno lo puede recitar con una cábala mental. No, resucitado, es decir, o uno cree que Él está resucitado o realmente estamos solos. Pero yo les digo, como estamos celebrando la Pascua, no estamos solos. Y la esperanza nuestra va a beber en el manantial de la resurrección. Y por eso nosotros sí nos podemos ufanar de que a pesar de la peor cruz,
hay salida. Dios no ha dicho su última palabra. A pesar de la peor situación, la historia, el hombre, tu vida, nuestra vida de iglesia comunitaria tiene en Cristo la esperanza. Y hay un puerto de llegada, uno que todavía no atisbamos en su perfección, pero que ya añoramos en el corazón, porque en la victoria del Señor ya sabemos que la muerte no es lo que nos espera. Que el paso, esto que llamamos muerte en esta historia, es el paso realmente a la vida en plenitud. Bien, entonces, estos discípulos tuvieron que asimilar la resurrección. ¿Por qué dije esas preguntas de antes? Porque no tenemos que tener miedo de este concepto de la resurrección. Yo hoy lo que quiero desatar en ustedes es: el otro año yo quiero celebrar la Pascua y le voy a pedir a Dios una fe pascual. O mañana que empieza la novena acá en el santuario, la Virgen también tuvo que tolerar la pausa entre la muerte de Cristo y la alegría de la victoria del Señor. Tiene valor la misión que tiene la Virgen en la historia, María en la historia de la salvación, porque Cristo resucitó. Y si no, María sería una mamá como tantas otras de aquí en el Cauca, llena de dolor y luto por una derrota de un hijo bueno. Es muy importante creer en la fuerza de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, porque siguiendo la ruta de la palabra de Dios nos encontramos con el resucitado, no al revés. Aquí ellos atendieron la voz de todavía no veían, porque este resucitado estaba glorificado, no era uno común. No era uno que se codificaba rápido así. Y sin embargo estaba vivo y con ellos. Porque el Señor no abandona a sus discípulos, los acompaña y les es cercano y les ayuda a desenvolver las dudas y los miedos y la frustración. Bueno, les dicen: echen la red para la derecha, que tiene todo un sentido eso. Ustedes se imaginan que ellos, en el luto que tenían, con la red cargada, porque la red significa la iglesia y los peces significan todos los que hemos adherido en el bautismo, y hacemos que esta red no se rompa y esté cargada del misterio de un Dios que nos tira la red para atraparnos a la vocación de la vida. ¿Se imaginan el gozo? Pedro, que estaba desnudo, se acomodó y se lanzó de inmediato al agua. Solo oyó, porque la fe entra por el oído. Y al oír el discípulo que dijo: es el Señor, ni siquiera tal vez se percató, sino se lanzó al agua. Dice el texto: se ató la túnica y se echó al agua, y los demás discípulos acercaron la barca porque estaba cerca. Al saltar a tierra ven unas brasas y un pescado que simboliza todo esto que es la Eucaristía. Es que este texto está lleno de simbolismos. Arrastrar, traer para acá. Ahí en ese texto significa que los misioneros de la iglesia no arrastran para su lado, para su parroquia, para su pedazo, para su carisma, como los religiosos. No, yo quiero que sean vicentinos, no, que sean dominicos, porque no arrastra uno para lo de uno. Uno arrastra para Cristo, porque Él es el que va a darle la vitalidad a esa fe. Como que no queremos ratificarnos en esta fe pascual, como que nos falta un pin. Como se dice aquí en Colombia, le faltó el centavo para el peso. Y necesitamos todos esa certeza, porque ¿cómo vamos a ayudar a esta tierra si la fe nuestra no tiene el coraje de la vida de Cristo, que es victoria sobre todo mal, sobre todo pecado y sobre la muerte? Entonces nos acobardarán
los que tienen el poder del mal y los que nos saben envenenar y contaminar con otras cosas que aparentan vida y están podridas por dentro porque producen muerte. Que nuestra fe tiene que hacer un proceso. El proceso se madura en comunidad, como estaban ellos juntos. El Señor se ocupa de acercarse a nosotros y siempre habrá alguien que nos deja ver más de su presencia entre nosotros para que podamos abrir los ojos y creer y confesarlo vivo, porque si no está vivo, ¿qué cristianismo es? La Eucaristía es un lugar de privilegio para crecer. Esto no es una devoción, es un encuentro. El que viene a una Eucaristía y no percibe una presencia, no vive. La presencia del Señor solo es posible porque Él se muestra glorificado. Y que usted, si hoy tiene una duda, no se asuste. Construya, camine en comunidad, que el Señor se encarga de acercarse a ti y disolverla para que lo confieses victorioso, y entonces si tu esperanza es impecable, nadie podrá contra ti. Pan y el vino que traemos al altar serán transformados en su cuerpo y su sangre, para que lo reconozcamos en la fracción del pan y sepamos que Él está entre nosotros. Con ellos ofrecemos nuestras vidas, nuestras energías, nuestros talentos, para que sean un signo de nuestro compromiso con la resurrección de Jesucristo. La luz. Señor, te ofrecemos esta luz que representa tu vida del resucitado en medio de nosotros como luz del mundo. Ayúdanos a que podamos ser testigos de tu resurrección y así iluminar el camino de muchos hermanos. Camándula. Te presentamos, Señor, esta camándula. Con ella meditamos los misterios de tu vida y rezamos a María Santísima. Permite que, imitando sus virtudes, podamos dejarnos conducir por ella para llegar hasta ti. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 De sabernos hijos amados de Dios. Por el bautismo nosotros quedamos integrados en el misterio de Cristo y en Él podemos llamar a Dios Padre. Así que en esa alegría de saber tanto amor por nosotros de Dios, podemos llamarlo Padre. Entonces digamos confiadamente la oración que el mismo Jesús nos enseña. Querida familia de Dios, aquí está el Señor Jesús. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor que nos ama. Él es el Señor que nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Felices y privilegiados por estar aquí esta tarde, en torno a esta mesa, invitados para participar en este gran banquete.
Señor, acoges mi vida y oración. Nuestro Señor. Siempre pues está aquí como referente de esta expresión de la Virgen María aquí en este territorio, en este espacio concreto. Gracias por la invitación, por todos los que se ocuparon de hacernos venir en esta fecha que pudimos y a esta hora que pudimos. Me voy contento de haber estado aquí en Piendamoy, en este santuario tan querido, aquí, una alegría de verdad. Vamos a recibir la bendición de este tiempo bendito de la Pascua y vayámonos con el gozo del Señor resucitado. El Señor esté con ustedes. Dios, que por la resurrección de su unigénito tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención y de la adopción, con su bendición les conceda disfrutarlas. Digan amén. Amén. Dios, o que aquel quien por la redención recibieron el don de la eterna libertad, les conceda bondadoso tener parte en la herencia eterna. Digan amén. Amén. Y pues por la fe en Él, en el bautismo, ya tomaron parte en la resurrección, merezcan desde ahora, por una vida santa, ser admitidos en la patria celestial. Digan amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En alegría y en el gozo de Cristo resucitado y de la Santísima Virgen, pueden ir en paz. Señal que en el cielo amanece y los ángeles escuchando están. María, y los ángeles escuchando están. La lucha es muy grande.